Las dimensiones ocultas de la existencia, el alma y la fisicalidad. Bienvenidos a esta profunda exploración de las enseñanzas que redefinen por completo los límites entre nuestra vida física y nuestra existencia espiritual, adentrándonos en las dimensiones ocultas de lo que significa ser humano y desafiando de forma directa nuestra visión de la identidad, la biología y nuestro lugar definitivo en el universo. Para comenzar este desglose, es necesario plantear una pregunta sumamente inquietante que invita a la reflexión profunda sobre cuál es el verdadero nombre de tu alma. En el mundo físico cotidiano, las personas suelen ser conocidas bajo distintas etiquetas y roles, ya sea como médicos, profesores, reyes o directores ejecutivos. Poseen un nombre, una dirección, un título y, seguramente, han invertido una enorme cantidad de esfuerzo para obtener su educación y estatus social. Sin embargo, estas enseñanzas contrastan firmemente dichos títulos físicos, ganados con tanto esmero, con la existencia espiritual sin nombre del ser humano, puesto que resulta imposible que el alma cargue con un título universitario hacia la inmensidad del universo. Para desentrañar esta dualidad, se utiliza una metáfora fascinante y un tanto provocadora que compara nuestra existencia con la dinámica de una esposa y una amante. En este escenario, la esposa representa fielmente al cuerpo físico, esa faceta de nosotros que acumula títulos, cocina, limpia y permanece plenamente despierta interactuando con el entorno material. Por otro lado, la amante representa al alma, la cual carece por completo de nombre, se encuentra totalmente libre de ataduras físicas y opera a escala universal mientras el cuerpo duerme. El conocimiento compartido enfatiza que esas etiquetas por las que tanto te esfuerzas en el plano de la esposa carecen literalmente de valor en la dimensión universal de la amante. La dimensión física se fundamenta estrictamente en las etiquetas y en los símbolos de una vida material exitosa, llevándonos a rodearnos constantemente de coches caros, casas lujosas y títulos universitarios por los que se pagó una fortuna. Construimos la totalidad de la identidad en torno a estas construcciones tangibles, anclándonos con firmeza en este ámbito terrenal. No obstante, la conclusión fundamental de este planteamiento es que te conviertes en la señora nadie en el instante exacto en que cierras los ojos. Es absolutamente esencial comprender esto, ya que en el momento en que apoyas la cabeza en la almohada por la noche, todos esos títulos físicos simplemente se desvanecen. El cuerpo físico permanece atrapado, literalmente pegado a las sábanas de la cama, mientras el alma, que es la verdadera dueña, sale a jugar en la inmensidad de la creación, haciendo que todos los logros mundanos dejen de significar algo en ese instante. El cazador y el recolector, el intercambio nocturno de energía. Existe una relación oculta y altamente simbiótica entre el cuerpo y el alma que funciona como una danza perfecta entre un cazador y un recolector. En el mundo físico, el cuerpo actúa como el recolector. Cuando una persona come, habitualmente piensa que solo está alimentando su estómago, pero la realidad profunda es que está recolectando espectros específicos de carbono y nutrientes necesarios para la maduración del alma. Luego, en un flujo bidireccional y armónico de energía, mientras finges dormir por las noches, tu alma actúa como la cazadora en el universo, albergando la energía universal y trayéndola de vuelta a casa para alimentar cada célula del cuerpo físico. En este ámbito, se destaca una afirmación sumamente inusual y fascinante según la cual científicos rusos han logrado rastrear el recorrido del alma en el momento exacto en que abandona el cuerpo físico. Se ha observado este fenómeno surcando el espacio como si fuera una estrella fugaz o un destello de luz y, aunque la ciencia convencional aún no ha determinado con exactitud su trayectoria una vez que abandona nuestra atmósfera, la observación en sí misma resulta asombrosa. Estas enseñanzas se desvían por completo del pensamiento institucional, pues mientras la ciencia moderna suele esperar hasta el final de la vida biológica para considerar el estudio del alma, el conocimiento del plasma propone que este profundo intercambio y viaje nocturno ocurre cada vez que nos dormimos, constituyendo un flujo constante de energía en ambas direcciones que ha sido completamente pasado por alto por los investigadores tradicionales. El magnetismo de la creación y la polaridad del plasma. Al adentrarnos en el magnetismo de la creación, las ideas preconcebidas sobre la biología son totalmente cuestionadas. La historia tradicional de la creación humana, que describe una carrera biológica donde el espermatozoide más fuerte nada hacia la victoria para fertilizar el óvulo, es definida aquí como una falacia de la mente física y una idea absurda. En su lugar, se propone un mecanismo alternativo increíblemente elegante denominado la polaridad del plasma.
Bajo este principio, el alma es descrita exactamente como un imán de plasma o una estrella que posee una polaridad muy específica. Por consiguiente, la unión entre un óvulo y un espermatozoide no es una casualidad de velocidad o fuerza física, sino una decisión magnética tomada de antemano por las almas de los padres. Así como no se puede atraer madera utilizando un imán de hierro, un ser no puede simplemente irrumpir en la existencia sin más, tiene que ser atraído a ella mediante una coincidencia precisa de la fuerza del alma. Dado que el alma opera bajo este magnetismo plasmático, la decisión se toma mucho antes de que comience el proceso físico visible. Al tratarse de un contrato establecido a nivel del alma, los engaños físicos, como el intentar ocultar una infidelidad, son completamente transparentes para el universo. Las almas involucradas ya han establecido el patrón energético, lo que significa que cualquier engaño en el plano material queda a la vista de todas las almas del universo, pues no existen los secretos en esa dimensión superior. El etos de Mitra y la transición hacia una nueva era. Estos conceptos nos conducen directamente al concepto futurista de los hijos de Mitra, una era completamente nueva para la humanidad. Al aprender a nutrir el alma directamente a través de los campos universales, se pone fin a la necesidad primitiva de matar o destruir a otros seres vivos para poder alimentarnos. Los hijos de Mitra son descritos como seres perfectos que nacen completamente libres de los apegos, las venganzas y los gremios de la dimensión física, graduándose en el instante de su nacimiento y viviendo en un estado donde sus pensamientos, palabras y acciones se encuentran en perfecta alineación. Para sustentar esta nueva era, se plantea una propuesta trascendental para el cambio social a través de herramientas como una moneda universal, denominada la moneda de la Fundación Kese. Esta iniciativa busca brindarles a los niños un lujo y una disponibilidad absolutos desde el momento de su nacimiento. La idea principal detrás de esto es que, si se crea un entorno propicio que elimine la necesidad de robar o el sufrimiento y estrés de los padres para mantener a sus hijos, se eliminan por completo las tentaciones físicas que conducen al mal en la sociedad. Este es el objetivo último de la filosofía de Mitra. Cuando la humanidad aprenda a respetar ambas dimensiones y a nutrir verdaderamente el alma, trascenderemos nuestra naturaleza destructiva. En ese punto de evolución, ya no habrá líderes dándose la mano ante los medios de comunicación mientras promueven matanzas oficiales mediante la guerra, y se erradicarán por completo los asesinatos ocultos, superando la necesidad primitiva de destrucción. Viajeros de las estrellas y la conciencia cósmica. Se plantea una pregunta conmovedora sobre si acaso solo caminamos por la Tierra como zombies, siendo recipientes puramente físicos completamente ajenos a la comunidad universal que nos observa. Durante demasiado tiempo la humanidad ha sido mera espectadora, observando la pecera del universo desde detrás de una gruesa pared de cristal, debido a que olvidó su naturaleza dual. Por ello, es momento de definir si estamos listos para dejar de jugar al escondite. En última instancia, el objetivo principal de esta doble existencia es la armonía. La mayor recompensa se produce cuando la emoción de tu cuerpo, la esposa, y la emoción de tu alma, la amante, finalmente se unifican y se convierten en una sola. Al alcanzar esta alineación perfecta, uno encuentra su camino hacia la transmisión en cada dimensión del universo, transformándonos por completo. Dejamos de estar atrapados en las sábanas de las camas físicas o limitados a mirar a través del cristal, evolucionamos de espectadores a verdaderos viajeros de las estrellas, operando plena y conscientemente en ambas dimensiones. Esto nos invita a una última reflexión para meditar cada noche. La próxima vez que te acuestes, ¿quién serás? ¿Te aferrarás a los títulos, los coches y los diplomas que se desvanecen en la oscuridad? ¿O te prepararás para entregarte a tu alma, comprendiendo finalmente tu verdadero lugar en la inmensidad del universo? Taller de Buscadores de Conocimiento 643, las enseñanzas del Señor Kese. Damos inicio formal al taller para buscadores de conocimiento número 643, correspondiente al jueves 21 de mayo de 2026. Esta es una transmisión oficial del Departamento de Educación del Instituto de la Nave Espacial de la Fundación Kese, como parte de sus enseñanzas públicas en idioma inglés, presentada por Rick Kremen como anfitrión de esta serie semanal continua que se ha llevado a cabo por más de una década. En esta sesión, contamos con la presencia de Meran Kese como presentador y profesor principal.
Al repasar las enseñanzas impartidas a lo largo de la última década, siempre se ha señalado que a los seres humanos se les enseña a través de la instrucción y de la voz, mientras que lo que se enseña a través del alma es escuchado directamente por el alma del universo. Esta educación es universal, ya que los demás ciudadanos del cosmos, aunque no se encuentren físicamente aquí, permanecen conectados a través del alma, razón por la cual nos llamamos maestros universales. Esto plantea un gran dilema para el buscador. Ahora que sabes que mientras escuchas a través del oído del hombre, tu alma está aprendiendo exactamente lo mismo, el conocimiento se convierte en el esposo que comparte ambas realidades entre ambos lados, asegurando que nada permanezca oculto. Aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente interesante. Cuando te duermes y la amante sale a jugar, ¿a dónde va exactamente? La mayoría de las personas ha experimentado sueños recurrentes con las mismas personas, los mismos escenarios y el mismo tipo de lugares. Levantas la cabeza, te despiertas por un momento a tomar algo, regresas a la cama y el sueño continúa de forma fluida, o incluso años después recuerdas nítidamente esa conexión. Esto sucede porque la amante ya ha encontrado ese hogar, no necesita deambular por las calles del universo para encontrarse con la creación, ya sabe a dónde ir porque ese entorno está al lado, a un par de casas de distancia o en el mismo destino de siempre. Esto demuestra que el alma del hombre, durante los rápidos ciclos del sueño cada 24 horas, no se prostituye de manera caótica por todo el universo. Por el contrario, realiza una visita programada y establece contacto directo con el punto de destino final para cuando la esposa ya no desee moverse y decida despedirse de la dimensión física. Los sueños son, en esencia, visitas y homenajes al lugar exacto donde residirá el alma en el punto final, cuando la fisicalidad desaparezca. De este modo, nadie se convierte en un vagabundo en el universo, porque el hogar ya ha sido construido. Sabes perfectamente a dónde vas, ya sea a ver la luz del Creador o a enfrentar el peso de las acciones y crímenes cometidos. No te marchas sin más, vives una vida entera construyendo ese nido tal como lo hace un pájaro, rama a rama. Cada noche que la esposa se duerme, colocas un ladrillo adicional en ese espacio del universo que se asienta sobre el barco que navega en el río del campo universal. Dependiendo enteramente de tu conducta diaria, ese hogar volará y nadará río arriba hacia la fuente original por ser más fuerte, o río abajo, alejándose del Creador. La transición de la muerte y las experiencias personales del Señor que sé. El proceso de la muerte no ocurre de forma repentina a menos que suceda algo accidental, pero incluso en esos casos el trasfondo es profundo. Cuando alguien fallece en un accidente de coche, el alma ya conoce su dirección y sabe a dónde va. Las demás almas comprenden que simplemente fue invitada a cenar con la familia en una nueva casa en el universo y que no regresará porque la comida era deliciosa. Mientras el ser humano lo etiqueta como un accidente trágico, el alma ya sabía de antemano que tenía que marcharse porque había sido invitada a almorzar. El destino no es accidental en absoluto, está planeado por el alma y el cuerpo simplemente la sigue como si fuera una marioneta. Fenómenos como sufrir una violación, tener una aventura o concebir un hijo son situaciones para las cuales las almas ya te habían preparado. Los accidentes constituyen una parte del trabajo del alma cuando el ser humano carece del conocimiento necesario. Nadie se muda a otra ciudad de forma repentina sin ir primero a revisar el lugar, ver si es una buena zona, donde irán los niños a la escuela o si es conveniente comprar una casa allí. Lo mismo realiza el alma cuando ponemos la fisicalidad a trabajar, construyendo pacientemente su nido. La vejez, la transición gradual y el decir adiós consisten en colocar la última rama y la última pluma suave y acolchada sobre ti antes de partir. Cuando el científico ruso confirmó que es posible seguir de forma medible la partida del alma desde lo físico hacia el espacio exterior, significó la primera vez que la humanidad le puso un espía al marido para verificar dónde duerme. En el futuro, el conocimiento acumulado por la comunidad universal mostrará con total claridad dónde está tu nuevo hogar, ese nido que ya estabas edificando. No se trata de dejar a la esposa viuda, sino de llevarse al esposo contigo para convertirte en la siguiente creación de la vida. Todo está acordado previamente, desvelando cuán mentiroso ha sido el hombre respecto a la verdadera realidad del alma al clasificar los eventos bajo las etiquetas de accidentes o muertes naturales. El alma de la fisicalidad simplemente se une a otra alma para habitar el nuevo nido, y el proceso es tan preciso como el lanzamiento de un cohete que conoce perfectamente su curso y su destino. Para ilustrar esto de manera sencilla,
el señor que se comparte una experiencia personal de gran relevancia histórica. Cuando supo con total certeza que el gobierno belga planeaba su muerte, su ejecución y su asesinato, no se quedó a esperar. Le tendieron una trampa para advertirle que sería el próximo en morir ese mismo día a la hora del almuerzo, revelando que su propio compañero era un espía y que todo formaba parte de una farsa para infundirle terror. Ante esto, preparó 3 maletas en la parte trasera de su coche, tomó a su perro, a su hijo y a su esposa, y escapó a toda velocidad en medio de la oscuridad de la noche hacia Italia. 3 semanas antes, durante una conferencia en territorio italiano, ya había observado el lugar y notado que era un hotel agradable. Aquello representó una muerte accidental para el entorno belga, desapareciendo de ese ambiente para manifestarse inmediatamente en Italia. El plan general era mucho más grande en ese momento, e incluso la voz telefónica que le aseguraba que estaban dándole una paliza a alguien no era más que una actuación escenificada. Era simplemente una cuestión de mudanza. Tras establecerse en San Zeno por un par de años, se trasladaron posteriormente hacia el sur, a la región de Bari. Ese movimiento no se hizo de la noche a la mañana, visitaron la hermosa localidad de Giovanni Tingol en repetidas ocasiones hasta encontrar un lugar donde se sintieran plenamente a gusto, concretando la mudanza de forma natural. El supuesto accidente no fue una casualidad, sino algo deliberadamente provocado mediante registros de voz telefónicos y la subsiguiente atracción por la belleza del sur de Italia. La humanidad se encuentra exactamente en la misma posición. Mientras otros pueden preparar el escenario para que perezcas en un accidente de coche, tú tienes la capacidad de elegir deliberadamente tu transición al haber visitado ese nuevo entorno cada noche, decidiendo mudarte de forma definitiva para dejar de ser la amante y convertirte en la esposa. Esto te transforma en otra estrella en la profundidad del universo que, actuando como amante y marido a la vez, genera una nueva creación de niños a los que llamamos planetas y universos. Es un proceso sumamente simple cuando se expresa con palabras sencillas, lo que nos lleva a comprender que podemos aceptar ambas dimensiones, integrarlas y planificarlas conscientemente. El bucle del infinito y la regeneración celular plasmática. En la experiencia de la vida, la humanidad ha creado un concepto muy interesante conocido como el bucle del infinito o la figura del 8, con la cual los buscadores de conocimiento están sumamente familiarizados. Al graficar este fenómeno en la pantalla, se observa el desarrollo de 2 componentes esenciales. Por un lado, el alma del bebé o alma del hombre y, por el otro, el alma de la fisicalidad, entendiendo que la fisicalidad es una extensión directa del alma desde la etapa en que el niño alcanza cierto tamaño. Gradualmente, a lo largo del proceso de la vida, llega un punto en que ambas fuerzas se vuelven más o menos iguales. Sin embargo, con el paso del tiempo, el alma de la fisicalidad continúa expandiéndose al consumir en exceso y acumular demasiados campos y energías provenientes del lado terrenal. Al mismo tiempo, el alma del hombre, a pesar de ser intrínsecamente más poderosa, se reduce en su expresión de tamaño dentro del cuerpo físico. Cuando el equilibrio de campos entre ambas partes llega a un límite crítico, se alcanza el punto de saturación y de partida. La fisicalidad ha absorbido demasiada densidad y al volverse el alma demasiado pequeña en su interacción física, se rompe el equilibrio y la amante se marcha, lo cual constituye el momento de la muerte. Es fundamental recordar la ley del plasma, donde lo que determina el destino es la fuerza y no el tamaño físico. Al consumir elementos del plano material, impulsamos y otorgamos la energía necesaria para que el alma se fortalezca lo suficiente, encuentre su destino exacto en el universo y realice su disparo hacia el punto donde aterrizará. El ser humano debe aprender a dominar este punto de comunicación y partida entre ambas fuerzas. Al igual que los reptiles que poseen la capacidad de cortarse la cola y hacer que les crezca nuevamente, nosotros podríamos planificar el momento exacto de la partida entre las 2 dimensiones al segundo. El hombre primitivo poseía originalmente ese mismo poder, ya que antes de consolidarnos en la forma humana actual, atravesamos etapas evolutivas como peces y reptiles. Teníamos la capacidad biológica de desprendernos de una cola, una pierna o un brazo si una piedra nos los cortaba, para luego seguir adelante y regenerar miembro nuevo. El único vestigio que nos queda de esa memoria genética es el hecho comprobado de que mudamos la totalidad de nuestra piel cada 28 días. Si el organismo es capaz de desprenderse y renovar millones de células de forma continua, lógicamente posee la capacidad de regenerar brazos enteros. Sin embargo, esa función fue bloqueada y borrada del ciclo genético.
La razón de este bloqueo es que el ser humano comenzó a utilizar la pérdida de un miembro para llamar la atención y convertirse en alguien que busca el cuidado de los demás. Al observar la calle, la gran mayoría de las personas camina con normalidad con sus 2 piernas y 2 brazos, pero cuando aparece alguien a quien le faltan sus extremidades o no le funcionan correctamente, inmediatamente capta la atención del entorno. El hombre sacrificó esa capacidad de regeneración a cambio de la atención social, pero el proceso interno de reemplazo celular sigue operando exactamente igual cada 10 años o en periodos determinados. Antiguamente, si te romías una pierna, bastaba con quedarse de pie durante 5 minutos para que comenzara a sanar por sí sola, completando su crecimiento total en los 2 meses posteriores. Esto es lo mismo que ocurre con los pequeños reptiles. Si intentas arrancarles la cola a la fuerza cuando son jóvenes, no se desprenderá fácilmente, pero si el propio animal decide conscientemente que es el momento adecuado para su supervivencia, la cola caerá de inmediato de forma voluntaria. Este es exactamente el mismo proceso mediante el cual el alma se separa de la fisicalidad y la fisicalidad decide autónomamente cuándo desprenderse del alma para decirle adiós. El conocimiento ahora se encuentra expuesto frente a ti de forma directa. El ser humano nunca ha terminado de comprender la realidad, pero las almas jamás olvidaron cómo desprenderse de la cola ni cómo desprenderse de la fisicalidad. Del mismo modo en que el alma de la fisicalidad solía operar con su cuerpo en el pasado, ahora realiza exactamente el mismo proceso con su alma, pues sabe y siente con total precisión cuando ha llegado el momento de decir adiós. Es exactamente el mismo mecanismo natural mediante el cual el animal comprende cuándo desprenderse de su cola y la serpiente decide mudar su piel. Tienes ante ti la capacidad absoluta de decidir. Puedes elegir el momento de mudar tu piel para crecer y encontrar un nuevo lugar, o puedes optar por aferrarte ciegamente a la estructura material y sufrir junto con ella. Si logras integrar este conocimiento, posees la capacidad de hacer cualquier cosa, pero para ello es estrictamente necesario que traigas la emoción de lo físico y la emoción del alma del hombre hacia esa articulación exacta, hacia ese punto de encuentro. En enseñanzas anteriores se ha dejado claro que un maestro sabe perfectamente cuándo partir, ya que todo el proceso se encuentra preestablecido. El ser humano común no es consciente del nivel de conocimiento que poseemos los guardianes del tiempo, quienes sabemos y entendemos perfectamente la dinámica universal. Cuando se afirma que se conoce el momento, el lugar y la posición exacta en que se abandonará esta dimensión física, es porque así fue acordado a nivel del alma. La permanencia en este plano ha sido extensa y, a lo largo de tanto tiempo, has llamado a esta misma alma con todos los nombres posibles de este planeta. Únicamente se ha cambiado la forma externa, un día se vistió con un turbante en la cabeza, otro día se caminó descalzo sobre la piel y otro día se habitó con timidez en las montañas, pero la esencia se mantiene como la misma alma de siempre. Al momento de partir, la hora y el lugar ya están determinados. El hecho de que tú no lo supieras en el pasado no significa que la realidad no existiera. Ahora que posees el conocimiento, puedes calcular el tiempo con precisión y ubicarlo en el espacio, pero primero debes comprender la herramienta. Resulta imposible conducir un coche si ignoras que posee un motor, una llave para encenderlo y una caja de cambios. Hoy en día, la tecnología permite que hables con el vehículo y éste te guía automáticamente hacia tu destino. Bajo ese mismo principio explicamos que conocemos nuestro tiempo y nuestro lugar, porque reconocemos qué campos y qué nido hemos construido, así como el destino exacto hacia donde debemos dirigirnos. Toda esta información permanece completamente abierta para todos aquellos que operan en la dimensión de los campos del universo, aunque para el hombre común constituya un misterio y solo se hable a través de enigmas. Esto no es una condición exclusiva de unos pocos, tu propia alma ya conoce su tiempo, su lugar y su posición, sabiendo de antemano si estará presente cuando nazca el nieto o si no estará presente cuando muera la hija. Comprender esto no incrementa el sufrimiento. Si mantienes la creencia de que alguien muere de forma repentina, estás en un profundo error, porque le estás negando esa capacidad de elección a tu propia alma. Si lograses conectar y comprender el funcionamiento real de tu dimensión de energía y fisicalidad, sabrías con absoluta exactitud el instante en que ocurre la partida. No es una mera casualidad que una persona camine por la calle y sea aplastada en su automóvil o caiga por un precipicio. El plano físico constituye una simple eliminación del vínculo dimensional, y las almas ya están al tanto de todo el trasfondo, sabiendo si el individuo fue adúltero, si la esposa debía enterarse o si la amante aparecerá en el funeral para saldar y equilibrar las cuentas pendientes.
La unificación de las emociones y el control del sueño. Este proceso no debe confundirse con los conceptos tradicionales de transmutación o transporte físico. Se trata de comprender por qué la amante puede transmutar mientras que la fisicalidad se encuentra incapacitada para hacerlo, una limitación que se debe únicamente a no haber entendido que tú misma eres la amante. En una ocasión, una señora se acercó a manifestar su frustración porque su marido tenía una amante y no lograba comprender la situación. Ella ignoraba que sus propias acciones eran conocidas, pues también estaba jugando a espaldas de su pareja. Al hacérselo notar, argumentó que solo lo hacía porque él lo había hecho primero. Ambos estaban jugando el mismo juego de forma oculta y ambos eran plenamente conscientes de ello a nivel subconsciente. Él conocía la existencia del novio y ella la de la amante. Esta dinámica imita la historia pública del nuevo Shah de Irán y su esposa, donde ambos actúan abiertamente en sus vidas privadas, ambos lo saben y el mundo se asombra. Es exactamente el mismo juego que se desarrolla en el universo entre tú y tu alma, la negación pública de su existencia mientras eres plenamente consciente de ella en tu interior. La exhibición o la negación constituyen una elección puramente personal. La única persona capaz de establecer la dimensión de conexión con el alma es aquella que vive conscientemente y acepta la realidad, permitiéndose apoyar la cabeza en la almohada sabiendo que va a visitar a la abuela en el planeta Zeus. Tienes la capacidad de decidir y programar tu propio sueño, aunque es una habilidad que aún no has aprendido a desarrollar. Puedes determinar que hoy almorzarás físicamente con tu padre y ordenar con anticipación que esta noche cenarás con tu madre, quien falleció hace 10 años y se encuentra en el planeta Dum, donde ya se ha establecido un restaurante para encontrarse. Al despertar por la mañana dirás que has soñado con tu madre, pero la realidad es que no se trató de un simple sueño, sino de una cita previamente concertada. Almorzaste físicamente con tu padre y cenaste con tu madre, e incluso desayunaste con ella, puesto que en la dimensión del universo no existen las divisiones temporales de desayuno, almuerzo o cena. Eres tú quien decide el sueño y, posteriormente, determina la emoción que lo acompaña. La próxima vez que apoyes la cabeza en la almohada, no debes tomar decisiones pasivas. Se debe buscar una mayor lucidez y despertar más en esa dimensión. Si no has aprendido a hablar con la taza, debes saber que la taza se moverá únicamente si percibe que esa acción te genera una alegría real. Encuentra la manera de decretar el deseo de ver a tu madre y conecta con los placeres puros que te otorga ese encuentro. De esta forma, aprenderás a controlar a la amante a través de la emoción del amor y del deseo genuino de conectar. A través de la práctica constante, llegarás a comprender que posees el control absoluto y que sabes perfectamente cuándo es el momento de decir adiós, experimentando lo que significa vivir en un estado de verdadero desapego. El etos de Mitra y la tecnología del gas plasmático. Bajo esta perspectiva, cabe preguntarse si realmente vale la pena cometer un crimen en la dimensión física. El camino requiere pasar un día sin crímenes, una semana entera sin albergar un solo pensamiento, acción o comportamiento incorrecto, y es ahí cuando comenzarás a notar cuán cerca te encuentras de la verdadera conexión. La tradición religiosa habla del ayuno para purificar el cuerpo físico, pero el verdadero ayuno consiste en dejar de cometer crímenes, errores, engaños, mentiras, trampas y asesinatos. Al limpiar tu conducta, descubres que la conexión con el alma siempre fue sumamente sencilla y que eras tú mismo quien levantaba las barreras para luego culpar al entorno exterior. No se trata de ayunar privando al cuerpo de comida, sino de ayunar de errores para encontrar el alma, logrando saber con claridad hacia dónde te diriges y en qué dimensión vas a jugar cada noche. Poco a poco descubrirás que vivir según el etos de Mitra es la única solución viable para que el hombre establezca el puente de unión entre lo físico y el alma a través de una sola emoción unificada, puesto que es la emoción el catalizador que te transporta desde la dimensión física de la energía. Este principio fue demostrado explícitamente en la tecnología de producción de gas, al colocar el cobre y recogerlo dentro del mismo recipiente, creando el ambiente de campos adecuado. El gas resultante no es más que la energía misma del cobre. No existe la más mínima diferencia entre tu estado físico sólido y su transformación posterior en energía líquida o plasmática. La humanidad ha interpretado la tecnología de forma errónea porque ha leído de forma equivocada la historia de su propia vida. Lo único que el hombre común no ha aprendido es el proceso inverso, es decir, cómo volver a convertir el gas o la energía en cobre sólido.
Esto fue demostrado de forma práctica en Pekín hace exactamente un año, donde se crearon los materiales y se generaron los campos específicos para manifestar la materia sólida directamente sobre la mesa. Las leyes de la física han sido expuestas públicamente con el único propósito de que comprendas la ley del alma. El ser humano suele creerse muy inteligente, pero sus acciones actuales son las de un principiante en comparación con los verdaderos maestros. En estas enseñanzas no se utilizan trucos, se proporciona toda la información para que puedas ver el mecanismo y comprendas cómo te tratas a ti mismo, no a nosotros. Has privado a tu propia existencia del conocimiento fundamental de la creación de la energía. Considera el fenómeno de pensar en tu madre e inmediatamente suena el teléfono con ella al otro lado de la línea. Eso ocurre porque la emoción era completamente pura, el alma deseaba la conexión con la misma intensidad que la fisicalidad la requería. No es que tú llames por azar, es que el alma de la madre está plenamente consciente y responde a la llamada atómica. Tu alma marcó el número de destino mucho más rápido de lo que tus dedos pudieron hacerlo en el plano físico. Tú decides el destino, el lugar y el momento, y tu alma ejecuta la decisión de forma instantánea. Tienes la opción de prolongar el juego en la materia comiendo adecuadamente, haciendo ejercicio y viviendo 10 años más, lo cual permite que la dimensión física tarde un poco más en descargarse, manteniendo por más tiempo el espacio donde reside el alma. La falacia de la medicina convencional y la red global ONN. A lo largo del tiempo, se ha observado a muchas personas que padecen cáncer u otras enfermedades graves, a quienes los médicos les han pronosticado 1 mes o 2 años de vida. Estas personas suelen desesperarse llorando porque desean respirar una vez más para no perderse el nacimiento de un nieto, sumergiéndose en el sufrimiento. Esto ocurre por falta de comprensión, ya que si supieran que pueden hablar directamente con su alma, se desharían por completo de todo el sufrimiento físico, eligiendo con soberanía el momento y el lugar de su partida. Al no comprender la función de la energía, se aferran a la materia y lo llaman sufrimiento. El ser humano ha llenado el mundo de hospitales para prolongar la vida física un solo segundo más, conectando los cuerpos a máquinas incluso cuando se encuentran completamente inmóviles, manteniendo el corazón latiendo de forma artificial. Esto sucede porque no se ha comprendido que nosotros controlamos ese latido, prefiriendo disfrutar del sufrimiento que provocamos en los demás mientras permanecemos atados a la dimensión física. Una vez que entiendas el patrón real de la vida, sabrás el segundo exacto en que te mudarás a la nueva casa, entregando la llave a los nuevos inquilinos para que tomen posesión de la carne y la sangre del hombre. Se debe disfrutar el viaje y comprender la existencia para crear, día a día, hijos de Mitra que vivan según su ética y se conviertan en parte activa de la energía del universo. No se debe olvidar que el alma de Mitra proviene directamente del alma del Creador. Al crear a estos hijos en el espacio del universo, ellos conocen perfectamente a dónde ir para ver al Padre, sin sufrir ninguna de las restricciones dimensionales de la fisicalidad. La posición actual de las estrellas y las galaxias representa únicamente una separación aparente del alma del Creador en las dimensiones de la existencia, pero, de hecho, cada alma reside de forma intrínseca dentro del alma del Creador, quien también se encuentra en el viaje de las almas a lo largo del universo. De la misma manera en que mudas de piel cada 28 días, posees la capacidad de separar tu alma cada 50, 60 o 100 años, manifestándote en otra dimensión, lugar y posición con nombres históricos como Moisés, Cristo o Mahoma, siendo en realidad la misma alma que solo cambia de forma. Somos los maestros, somos aquellos a quienes llaman mensajeros, y para nosotros nada permanece oculto. Desarrollo de la ciudad espacial y tecnologías de antenas esféricas. Tras el descanso del taller 643, donde se revisaron los resúmenes generados mediante sistemas de inteligencia artificial para evaluar la preferencia de los buscadores respecto a los formatos de transmisión de conocimiento, el señor que se comparte los avances de la iniciativa de la ciudad espacial, la cual está tomando forma de manera extraordinaria en China. Se ha incorporado una nueva sección al Departamento de Investigación, contando actualmente con científicos de alto nivel que han asumido sus puestos de trabajo en los laboratorios. La estructura está diseñada para albergar un total de 40 salas de investigación independientes, de las cuales las primeras 4 ya se encuentran cerradas con llave y asignadas a investigadores estables que cuentan con todas las instalaciones y equipos necesarios para sus desarrollos.
La fundación que se mantiene abierta sus puertas para recibir propuestas de investigación por parte de los buscadores de conocimiento, con la proyección de tener disponibles un par de cientos de salas para finales de año. Los requisitos para acceder a estos laboratorios exigen que las propuestas sean prácticas, realistas y que no repitan conocimientos que la fundación ya ha superado o aprobado en el pasado. Deben ser desarrollos que traigan prosperidad real a la humanidad y que cuenten con pruebas previas respaldadas por resultados medibles. El centro opera sin ningún tipo de prejuicio de color, raza, religión o idioma, funcionando además como un núcleo avanzado de traducción para unificar las investigaciones de científicos alemanes, ingleses, chinos y de cualquier otra nacionalidad. Finalmente, al responder a la pregunta de los buscadores sobre la red global ONN, Ocean and Earth Network, y su integración con los dispositivos individuales para la estabilización de la Tierra ante las próximas alineaciones planetarias, el señor que se explica que el desarrollo tecnológico actual abarca dos vertientes esenciales: el hardware físico junto con sus programas y la tecnología espacial aplicada. Actualmente se trabaja en la protección de los sistemas mediante los nuevos chips de realidad aumentada que están ingresando al mercado, los cuales representan un factor crítico de seguridad para la infraestructura física. El avance más significativo radica en la implementación de las antenas esféricas universales, las cuales se integrarán directamente dentro de las cajas de las unidades en lugar de ubicarse en el exterior. A diferencia de las antiguas antenas de postes de telecomunicaciones convencionales que emitían señales limitadas, estas antenas esféricas tienen la capacidad de transmitir y recibir de forma simultánea campos electromagnéticos y plasmáticos hacia todo el planeta y el universo. Esta tecnología permitirá, por ejemplo, transmitir espectros nutricionales como la vitamina C o la vitamina K directamente a la población a nivel global, ajustando el sistema de forma interna. Asimismo, si se detecta que la emoción de una nación se encamina hacia el conflicto o la guerra, el sistema de antenas esféricas universales posee la capacidad de modificar y equilibrar esa frecuencia emocional colectiva a través de los campos, abriendo las puertas del conocimiento del universo para iluminar a cada alma de la Tierra. Las esferas de rayos cósmicos y el ritmo de la humanidad. Aquellos buscadores de conocimiento que adquirieron las llamadas bolas o esferas de rayos cósmicos no lo hicieron por una simple casualidad, sino debido a una configuración y un propósito específicos a nivel del alma. Esta colección de esferas, al estar distribuidas entre diferentes personas, opera de manera idéntica a una red de satélites. Actúan como puntos de anclaje que conectan e introducen campos plasmáticos directos en la dimensión de lo físico, sirviendo el dispositivo como el canal tecnológico para la comunicación y la transmisión dimensional. Las personas que sostienen estas esferas de rayos cósmicos en sus manos o las integran en sus sistemas no pertenecen al común de la humanidad, poseen la intención pura de transformarse y elevarse. Al estar enlazadas a un mismo propósito, sus emociones puras actúan como el metrónomo que decide el ritmo del universo y de la humanidad. A través de este mecanismo, un extremo del sistema se conecta con la condición humana mediante los rayos cósmicos, unificando las almas con la tecnología. La impronta o huella digital de esta conexión es la emoción de la paz, compartiendo el mismo material, el mismo proceso y la misma comprensión fundamental. El avance de este proyecto depende del tiempo en que el equipo humano de computación entregue los requerimientos necesarios para las pruebas. Tras las primeras evaluaciones programadas, se abrirá una perspectiva mucho más amplia. Una de las aplicaciones inmediatas consiste en introducir estos dispositivos, todo en uno, con la nueva configuración de antenas universales, en las semillas, así como monitorizar los campos para transferir esta condición a animales vivos y observar sus modificaciones físicas. Esta tecnología ya fue evaluada en Ghana dentro de la industria pesquera, donde se logró interactuar con el campo de los peces en las redes para mitigar su sufrimiento. El objetivo actual es determinar si es posible modificar los parámetros físicos internos de los peces para eliminar los agentes cancerígenos directamente mediante su consumo. Al transmitir los campos a través del cuerpo del hombre, se busca que el aire y los campos que respiramos estén en perfecta sintonía con las ondas cósmicas, impidiendo que los órganos desarrollen condiciones cancerosas. Bajo este principio de sustentación plasmática, el ser humano obtendrá nutrición directa en cualquier entorno, ya sea en un submarino, en un avión o en la luna, destinando cada recurso de investigación a elevar a la humanidad hacia una existencia de lujo regida por el alma y no por las limitaciones físicas. La ciudad espacial en China y la nueva generación de científicos.
La ciudad espacial se está estableciendo de manera progresiva y armónica en los centros de desarrollo en China, fundamentada en el verdadero conocimiento. En este espacio no existen los horarios rígidos de oficina ni las estructuras de trabajo convencionales de 9 a 5, los investigadores y buscadores de conocimiento operan las 24 horas del día, integrando su vida cotidiana con la investigación constante. Los pasos de la fundación se dirigen a controlar y proveer de forma plasmática la comida, el agua y el conocimiento, convirtiendo estas instalaciones en uno de los centros espaciales del universo, donde se enseñará incluso cómo los vehículos pueden elevarse y volar del suelo. La transformación de los profesionales dentro de la ciudad espacial se evidencia en experiencias prácticas de convivencia. Recientemente, un experto externo en su área se hospedó en la misma residencia junto a otros buscadores de conocimiento. Tras observar la dedicación y los métodos de trabajo del centro, el especialista decidió retirarse temporalmente argumentando que requería procesar la experiencia. Exactamente 2 meses después, regresó transformado en un buscador de conocimiento tras haber replicado y comprobado los principios plasmáticos en su propio país, donde científicos locales catalogaron los resultados como un sueño fuera de la realidad. Actualmente, este experto se ha integrado como uno de los principales colaboradores de la empresa derivada, spin-off, de la Fundación QC, dedicándose por completo al desarrollo tecnológico. La Fundación mantiene su política de no exclusión y apertura absoluta hacia cualquier idea o concepto que aporte valor y requiera expansión, operando sin márgenes de beneficio ni limitaciones comerciales, bajo la dirección y el esfuerzo continuo de sus directores ejecutivos y los buscadores que apoyan desde el exterior. La naturaleza de los sueños y los encuentros en el universo. Al abordar las inquietudes sobre los sueños y su relación con el destino posterior a la existencia física, se aclara que el ser humano es quien decide, invita y programa su propio viaje nocturno. La presencia de los maestros o de entornos específicos en los sueños ocurre por invitación del alma del buscador, ya que en los campos del universo no existe la intromisión ni se dictan órdenes externas. El libre albedrío es absoluto. Los sueños pueden manifestar escenarios del pasado, como plazas antiguas, o visiones futuristas con libros iluminados debido a que en el mundo de la creación no existen las barreras del tiempo ni del espacio. Respecto a si 2 almas pueden viajar juntas durante el sueño, la experiencia práctica realizada en la localidad de Lens con una pareja de buscadores franceses demostró que, al ubicarlos en unidades plasmáticas separadas y sugerirles un destino común, París, ambos describieron de forma independiente haber compartido el mismo entorno y los mismos detalles del viaje en sus sueños. Asimismo, compartir el espacio físico con un extraño, como ocurre en situaciones de viaje fortuitas en hoteles de carretera debido al clima de invierno, genera un entorno solar y de campos compartidos que influye mutuamente en la experiencia del reposo y derriba el aislamiento habitual de la condición humana. Al abandonar el cuerpo físico, la decisión de con quién encontrarse y qué posición ocupar en el universo corresponde enteramente al individuo. En el mundo de la creación no existen los muros, las calles, las naciones ni las fronteras imaginarias que el hombre ha diseñado en la tierra. El alma puede decidir visitar a sus seres queridos fallecidos o proyectarse a cualquier dimensión, puesto que somos nosotros mismos quienes nos negamos el acceso a esa libertad por mantener el enfoque fijo en la materia. Geopolítica y la disolución de fronteras entre China y Rusia. En el plano geopolítico global, se está desarrollando un proceso histórico de unificación pacífica. Los gobiernos de China y Rusia han iniciado formalmente la reducción y disolución operativa de sus 4.200 kilómetros de frontera común. Este acuerdo estratégico, impulsado bajo la gestión del presidente Xi Jinping y su relación con el presidente Putin, plantea un escenario donde las divisiones administrativas tradicionales comienzan a desvanecerse. De consolidarse el proceso de forma total, las dinámicas operativas de China se extenderán efectivamente hasta Ucrania y las de Rusia hasta el Océano Pacífico, funcionando en la práctica como una sola entidad coordinada. Este movimiento transforma el tablero geopolítico internacional y neutraliza los efectos de las sanciones económicas occidentales, al permitir que toda la capacidad industrial y de suministro china respalde la estructura rusa de manera directa. Mientras que los bloqueos marítimos convencionales buscaban restringir los flujos energéticos, la infraestructura terrestre y ferroviaria actual permite que Irán exporte mayores volúmenes de petróleo hacia China a través de estas rutas consolidadas. El siguiente paso estratégico involucra la apertura de fronteras con Kazajistán, nación con un alto índice de vinculación financiera con China, seguido por Tayikistán e Irán,
reconstruyendo la antigua ruta de la seda como un corredor libre de aduanas y pasaportes obligatorios, donde el ciudadano es amparado bajo el mismo marco legal independientemente del territorio donde se encuentre. A diferencia del modelo de la Unión Europea, donde las decisiones requieren consensos de múltiples gobiernos con estructuras dispares, este acuerdo entre las dos superpotencias preserva la independencia interna y la recaudación fiscal de cada administración, pero unifica por completo su operatividad exterior y militar. Este proceso representa la implementación de una diplomacia de paz que elimina las líneas imaginarias en los mapas por las que la humanidad ha combatido históricamente, demostrando que la unificación de los bloques es una consecuencia inevitable de las actuales tensiones internacionales. El libre albedrío, la inclinación planetaria y la alimentación plasmática. Ante la consulta sobre la modificación de las emociones humanas a través de los sistemas tecnológicos de la Fundación, se enfatiza de manera estricta que el sistema no altera ni fuerza la voluntad de ningún individuo. La tecnología Maghrab pone los campos universales a disposición del entorno, el ser humano es completamente libre de elegir si se conecta con ellos o si los niega. Existe un vínculo de disponibilidad y otro de negación, la fuerza del campo interactúa directamente con el nivel del alma, la cual reconoce de forma intrínseca el valor de la energía disponible y toma su decisión de manera soberana. En cuanto a la posibilidad de subsistir únicamente a partir de frecuencias energéticas sin necesidad de consumir o destruir otras almas, alimentos físicos, el Señor que se señala que la limitación actual reside en la inclinación de los sistemas planetarios. Sistemas planetarios inclinados, la inclinación de la Tierra genera campos compuestos, lo que produce la diversidad de climas, zonas frías y cálidas, la distribución desigual de minerales en la corteza, minería, y las diferencias en los rasgos físicos y comportamientos de las comunidades humanas, africanos, chinos, etc. Sistemas planetarios verticales, en las estructuras planetarias que se mantienen completamente verticales, el acceso a la línea directa de los campos de la fuente, su sol, se corta o se modifica de forma específica, induciendo comportamientos serenos, homogéneos y calmados en las criaturas que los habitan. El conocimiento profundo del funcionamiento de estos campos y de las rotaciones horizontales o verticales permitirá a la humanidad, en los desarrollos tecnológicos de las próximas semanas, comprender cómo interactuar con estas fuerzas compuestas para liberar a la fisicalidad de la dependencia alimentaria extrema, abriendo paso a una existencia sustentada directamente en la energía de la fuente universal. La inclinación de la Tierra no solo ha diversificado el clima y la geografía, sino que ha generado una fisicalidad compleja y almas complejas. Como consecuencia de esta configuración planetaria, el ser humano se ve en la necesidad de absorber campos externos y alimentarse de otras almas, tanto de plantas como de animales. En este plano, el entorno funciona exactamente como un supermercado de los campos. De la misma forma en que en un comercio físico se elige una pitahaya de China, una manzana de Europa o plátanos de África, el alma y el cuerpo seleccionan y toman con precisión únicamente los campos energéticos que requieren para su sustentación. Contrario a la percepción de la materia, las plantas y los animales aceptan y consienten a nivel sutil ser parte de este ciclo de alimentación. Sin embargo, la intervención humana altera esta dinámica natural mediante el confinamiento, como ocurre en la ganadería industrial de Occidente. En contraste, en culturas como la de la India, los animales transitan libremente por las calles e integrados en el entorno, sin que la población interfiera con su existencia. Las interacciones en los entornos oficiales, como los encuentros mantenidos con altos mandos del Comando Central de las Fuerzas Armadas en Pekín y las montañas de China, reflejan cómo la alimentación está sujeta a protocolos estrictos y códigos culturales. En la alta diplomacia china, la disposición de los platos se define meticulosamente para evitar sorpresas. En este ámbito existe un código implícito ligado al orden del servicio. Por un lado, si el arroz servido llega en primer lugar a la mesa, el protocolo dicta que se trata de una reunión estrictamente oficial y no se servirá alcohol, lo que define un ambiente de trabajo formal. Por otro lado, si el arroz no aparece al comienzo del servicio, se descifra que los participantes tienen la libertad de beber alcohol, hablar abiertamente y relajar las formalidades alrededor de la mesa. Estas dinámicas culinarias tradicionales a menudo incluyen platos exóticos locales, como cola de pato o gónadas y gánguil de burro y oveja en preparaciones de olla caliente, que se emplean localmente con fines afrodisíacos o como muestras de hospitalidad y cortesía extrema.
No obstante, mediante el conocimiento de los códigos, como solicitar arroz hervido de forma anticipada, es posible descifrar el carácter del encuentro y ejercer el derecho de elección sobre lo que se consume física y energéticamente. Las pesadillas y situaciones de alta dificultad que se manifiestan frecuentemente durante el descanso no son eventos azarosos, forman parte de las elecciones en la dimensión del sueño. El estado de reposo constituye una realidad que la mente física tiende a negar, pero si el buscador proyecta una sinceridad de corazón genuina, adquiere la capacidad de programar y determinar que va a soñar. El entrenamiento enfocado en desarrollar sueños lúcidos y aprender a permanecer plenamente consciente por las noches no es un simple ejercicio mental, sino que forma parte directa del proceso de transmutación del ser humano. Para facilitar la transición energética y proteger la estructura física, particularmente en personas que superan los 40 o 50 años de edad, es fundamental implementar un protocolo estricto al momento de despertar, denominado el ritual de los 30 segundos. En la primera fase de reposo posterior al despertar, al abrir los ojos por la mañana, jamás se debe saltar o levantarse bruscamente de la cama. El individuo debe permanecer acostado durante unos segundos. En la segunda fase de incorporación intermedia, posteriormente, se debe adoptar la posición de sentado al borde de la cama, manteniéndose en esa postura por un breve lapso antes de ponerse de pie de forma definitiva. Las investigaciones científicas a largo plazo indican que el choque circulatorio y energético provocado por levantarse de la cama de forma súbita es el causante directo del 90% de los infartos cardíacos que ocurren a lo largo de ese día. El cuerpo físico requiere este periodo de aclimatación de menos de un minuto para estabilizar la entrega del alma a la fisicalidad. Asimismo, dentro de este patrón de preservación biológica, se desaconseja estrictamente tomar duchas con agua caliente a temperaturas superiores a los 40 o 42 grados centígrados durante las primeras 2 horas de la mañana. La exposición al agua caliente a primera hora altera la presión y constituye una receta directa para la formación de coágulos sanguíneos y hemorragias cerebrales o derrames. Este riesgo disminuye notablemente por las noches, pero en el periodo matutino la temperatura del agua debe mantenerse estrictamente templada. En el ámbito del desarrollo científico, existen marcadas diferencias en la metodología y profundidad de los datos según la región geográfica. Por una parte, la investigación canadiense y francesa se caracteriza por su enfoque profundo y de observación a largo plazo, con estudios extendidos por 10, 20 o 30 años, motivada por el entendimiento del bienestar y no por el beneficio económico. Un ejemplo de esto fue la investigación francesa sobre la esclerosis múltiple, la cual analizó a poblaciones procedentes de islas de Sudamérica y regiones de África que no presentaban la enfermedad en sus lugares de origen, pero la desarrollaban tras residir un periodo en Francia, revelando los patrones de migración y adaptación de los campos del cuerpo. Por otra parte, la investigación estadounidense tiende a priorizar la velocidad comercial, orientándose a lanzar productos al mercado de forma inmediata sin contar con el respaldo de bases de datos sólidas u observaciones prolongadas en el tiempo. Esta orientación comercial ha introducido elementos en la vida cotidiana que generan disfunciones en el cuerpo humano. El uso generalizado de la pasta de dientes y el cepillo convencional introduce en el organismo componentes químicos que el cuerpo rechaza de forma natural. Bajo la ley de la naturaleza, cualquier sustancia que se aplique al cuerpo físico debe ser segura para ser ingerida. Si el elemento debe ser escupido, se inicia una cadena de rechazo y deficiencias que el sistema inmunológico expulsa por el extremo opuesto a nivel celular. Como alternativa biológica y ritual familiar, se plantea el uso de queso blanco, como el queso de cabra, para la limpieza dental, dado que sus propiedades destruyen de forma natural las enzimas que generan las caries y protegen las encías sin generar rechazo en el organismo. Una distorsión industrial similar ocurrió en el sector agrícola tras las guerras mundiales, donde los excedentes de la industria química forzaron la introducción masiva de fertilizantes y pesticidas sintéticos, prohibiendo las prácticas tradicionales y envenenando los suelos con procesos que la ciudad espacial busca erradicar mediante el uso de tecnología plasmática. En la construcción y posicionamiento del sistema de 5 copas vertical, el cual interactúa con las personas en posición vertical y conecta en su base con la copa del alma del planeta, los pequeños detalles del entorno determinan el éxito de la experiencia. Si se toma una configuración de campos a una altura de 2000 metros y se traslada al nivel del suelo, el sistema transporta la información de dicha altitud como una combinación de huellas dactilares energéticas, adaptándose a las necesidades del cuerpo de los usuarios.
El error recurrente entre los buscadores de conocimiento radica en ignorar el aislamiento del entorno y la alineación con el núcleo de la Tierra. En cuanto al factor del calzado, al ingresar a un sistema vertical, pararse dentro de la estructura vistiendo zapatos con suelas de plástico o componentes metálicos interrumpe por completo la transferencia de campos. El plástico actúa como un aislante absoluto del suelo. Para experimentar los diferentes niveles de emoción y conectar con la copa del alma del planeta, es un requisito indispensable quitarse los zapatos y hacer contacto directo. En cuanto a los materiales de soporte, colocar madera o láminas de plástico debajo del sistema o pararse sobre tablas de madera neutraliza la graduación de los campos, provocando que el usuario perciba exactamente el mismo nivel de energía en toda la vertical en lugar de experimentar el gradiente correcto nivel por nivel. Mientras que en un flujo correcto los pies descalzos conectan directamente con el núcleo, en un flujo bloqueado las suelas de plástico o la madera aíslan y provocan la fuga de los campos. La estabilidad de la experiencia plasmática exige una simetría geométrica perfecta respecto al espacio donde se instala. Durante las pruebas realizadas en el centro de Lens, en Francia, los sistemas se ubicaban estrictamente en el centro geométrico de las salas, manteniendo una distancia idéntica y perfectamente emparejada con respecto a las paredes delanteras, traseras, laterales y el techo. El entorno altera drásticamente los resultados del laboratorio. Instalar un sistema cerca de un radiador o junto a tuberías donde existe un flujo continuo de agua genera una dispersión constante que drena la energía del dispositivo. De igual manera, colocar la estructura pegada a una pared que contiene cableado eléctrico activo provoca fluctuaciones continuas en los campos Magrath debido al encendido y apagado de las luces, impidiendo la estabilidad de la prueba. Cada milímetro y cada posición del espacio exterior cuenta de forma crítica en el manejo de la energía. La verdadera función de la linfa y las cámaras del corazón. La efectividad de disciplinas como la respiración de renacimiento en la reducción de tumores y afecciones físicas se basa en su capacidad directa para interactuar con los rayos cósmicos y modificar la estructura de la linfa. El desarrollo de una célula cancerosa en un órgano es precedido por una alteración en el sistema linfático. Al transformar la calidad de la linfa a través de la respiración y la oxigenación celular, se detiene el proceso oncológico. La ciencia médica convencional oculta estos principios para mantener el mercado de compuestos químicos. Esta distorsión abarca la comprensión del funcionamiento del corazón humano y la lectura de la presión arterial. De las 4 cámaras que componen el corazón humano, únicamente 2 de ellas son responsables de la entrada y salida de la sangre. Las 2 cámaras restantes regulan de forma exclusiva la presión y el flujo de la linfa. En la realidad de la ciencia plasmática, la cifra superior o sistólica, que la medicina convencional define como la presión durante el bombeo, indica en verdad el nivel de obstrucción en los vasos sanguíneos y la escasez de glóbulos rojos adecuados en el sistema circulatorio. Por otra parte, la cifra inferior o diastólica, que suele definirse como la presión con el corazón en reposo o vacío, determina en realidad el estado del sistema linfático y la presión de la linfa en el organismo. Cuando los vasos sanguíneos presentan restricciones en las extremidades, el cuerpo experimenta una carencia de glóbulos rojos, lo que eleva la presión sistólica. Para evaluar correctamente la salud de un individuo, se deben observar los 8 valores periféricos que determinan la cifra superior. Mantener el sistema linfático activo y dinámico en las extremidades mediante el movimiento y la respiración es el factor clave para transformar por completo el bienestar del cuerpo físico. Purificación linfática y el ritual de regeneración física. La medicina y la ciencia convencional enfocan las patologías crónicas desde una perspectiva exclusivamente comercial, priorizando el uso de compuestos químicos en lugar de instruir en la fisiología del cuerpo humano. Al alterar los hábitos de movimiento, respiración y pensamiento, es posible transformar el bienestar y la presión arterial de forma autónoma. El dolor articular en rodillas o caderas no deriva de una falta de musculatura externa, sino de la acumulación de linfa muerta y densa que presiona las terminaciones nerviosas y restringe la movilidad. Para limpiar y drenar el sistema linfático sin necesidad de terapias externas, se establece un ritual de purificación física que emula los mecanismos naturales de autorregulación biológica. Este ejercicio debe realizarse en un estado de relajación total, asegurando que no exista tensión y resistencia muscular que bloquee los conductos linfáticos. El ritual de las extremidades elevadas.
1. Fase preparatoria de percusión, caminar sobre los talones antes de adoptar la posición en el suelo, se debe realizar una caminata corta apoyando firmemente los talones y golpeando de manera sutil el suelo, con los dedos de los pies apuntando hacia arriba. Este movimiento afloja la linfa muerta adherida a los tejidos musculares y la piel y genera una fuerza de campo gravitatorio que moviliza el exceso de linfa en la estructura del cráneo. Es el equivalente a sacudir un árbol para desprender las hojas secas. 2. Posicionamiento de las extremidades inferiores, acostarse sobre el suelo con la espalda completamente plana. Las piernas deben colocarse estiradas y totalmente rectas contra la pared, manteniendo un ángulo de inclinación de 45 a 60 grados. Los glúteos deben situarse a una distancia aproximada de 30 a 40 centímetros de la pared, dependiendo de la longitud de las piernas. Las rodillas no deben doblarse, ya que cualquier flexión interrumpe y rompe el flujo de los campos. Las manos inicialmente descansan rectas a ambos lados del cuerpo. 3. Fase de respiración rítmica plasmática. Con los ojos cerrados, se inicia un ciclo de respiración pausado y consciente durante un lapso de 3 a 4 minutos. O inhalación, 4 segundos actúa como una bomba que extrae la linfa cargada del cuerpo. O retención, 1 a 2 segundos permite la transición y el cambio de polaridad de los campos energéticos. O exhalación, 6 a 8 segundos empuja la linfa nueva y limpia hacia los canales de las piernas para desplazar los residuos acumulados. 4. Posicionamiento de las extremidades superiores, configuración de olla tras completar el ciclo inferior, se levantan los brazos de forma simétrica manteniendo el mismo ángulo de 45 a 60 grados, apoyándolos sobre una estructura como una silla o un taburete para evitar que exista tensión muscular. El cuerpo físico adopta la geometría de una vasija u olla, donde el tronco es la base y las extremidades actúan como los bordes elevados. Se repite el patrón de respiración durante 2 o 3 minutos adicionales para drenar los canales de los dedos y antebrazos. 5. Fase de procesamiento hepático y reposo. Al concluir el ejercicio, el individuo debe recostarse sobre el costado derecho del cuerpo, el lado del hígado. Al quedar el hígado en la posición superior, se libera de presiones físicas y mecánicas, optimizando su capacidad biológica para procesar y metabolizar las extremidades muertas y toxinas liberadas en el torrente circulatorio. Advertencia de seguridad plasmática. Al finalizar este ritual, bajo ninguna circunstancia se debe adoptar la posición vertical de forma súbita. Debido a que el cerebro se encuentra procesando un flujo masivo de energía y reajustando la presión, un levantamiento rápido provocará mareos intensos o caídas. Es obligatorio permanecer en reposo unos minutos antes de reincorporarse. La medición de la presión arterial media hora después de concluir este ritual reflejará un descenso notable en la cifra inferior, diastólica, la cual idealmente debe situarse entre los valores de 5 y 7. El ejercicio convencional de gimnasio a menudo hipertrofia los músculos superiores externos pero destruye los internos, dejando los conductos linfáticos congestionados. Este ejercicio doméstico limpia el sistema desde su base y elimina el dolor articular de forma definitiva. Nutrición correctiva, el eje de la vitamina K2 y el omega 3. La pérdida de volumen y el hundimiento de las facciones del rostro en dietas basadas exclusivamente en líquidos, como café con leche, responden a un desequilibrio metabólico donde el organismo consume sus propias reservas al no recibir un orden correcto de nutrientes. El cuerpo posee la capacidad de transmutar la materia según sus necesidades, pero requiere de principios rectores específicos para mantener la fluidez de los vasos sanguíneos y evitar que los fluidos corporales se espesen o generen adherencias internas. Cuando un vaso sanguíneo sufre una agresión o acumulación de toxinas, se genera una costra o placa interna similar a la costra que se forma sobre una herida en la piel exterior. Estas obstrucciones arteriales no se eliminan mediante el ejercicio físico ni la actividad cardiovascular. La remoción biológica de estas costras internas se logra mediante la interacción conjunta de nutrientes específicos. Vitamina K2 es la única variante de la vitamina K con la capacidad de remover y limpiar de forma activa las placas y obstrucciones de las paredes arteriales, actuando de manera similar a un ejército de hormigas que retira los desechos del conducto. Ácidos grasos omega 3 actúan como el vehículo conductor indispensable para la fijación y absorción de la vitamina K2.
Este nutriente debe provenir de un equilibrio entre tres fuentes esenciales: pescados limpios de mar abierto, plantas o vegetales y carnes naturales. La longevidad y la ausencia de accidentes cerebrovasculares observada en poblaciones tradicionales, como la de Japón, se fundamenta en la ingesta regular de pescado natural no contaminado combinado con vegetales ricos en omega 3 y K2. Esta sinergia nutricional limpia los conductos vasculares, reduce la presión sistólica y estabiliza el campo emocional, generando un estado permanente de calma. Tecnología Cosmo de la Fundación QC en el mercado agrícola. Los esquemas de comercialización occidentales imponen precios elevados a productos etiquetados como biológicos u orgánicos, los cuales a menudo contienen trazas de antibióticos, fármacos y contaminación biológica debido al uso de estiércol animal no controlado en los cultivos. Frente a esto, la fundación que se introduce en el mercado internacional, inicialmente a través de los canales de distribución en China, en regiones como Qingdao y Pekín, la línea de productos agrícolas y de nutrición denominada Cosmo. Los productos Cosmo se fundamentan en la aplicación de la tecnología de campos y rayos cósmicos en el cultivo, eliminando por completo el uso de abonos químicos, pesticidas y estiércol animal. El objetivo fundamental de la corporación QC Wandasan Agriculture es posicionar estos alimentos puros en los supermercados convencionales junto a las opciones bio, pero manteniendo estrictamente el precio de los alimentos comunes. De este modo, la pureza nutricional y las hierbas medicinales chinas cultivadas con el potencial energético y la fuerza de campo de hace un siglo se vuelven accesibles para toda la población, transformando la salud colectiva directamente a través del aparato digestivo. El ángulo del sueño, drenaje cefalorraquídeo y la gravedad. En la dimensión de la fisicalidad, la gravedad es el factor determinante para la limpieza y purificación de los órganos superiores. Bajo ninguna circunstancia se debe dormir sin almohada. Al acostarse en una superficie completamente plana, el cerebro carece del ángulo de inclinación mecánica necesario para movilizar sus fluidos. Como consecuencia, tras la primera hora de descanso, el líquido del cerebro no puede drenarse de forma correcta, estancando las toxinas. Para asegurar un vaciado biológico adecuado, el descanso debe realizarse utilizando una almohada que sostenga la cabeza en un ángulo preciso de aproximadamente 30 a 35 grados. Si la almohada es demasiado baja o inexistente, no se genera la inclinación indispensable para activar el vector gravitatorio. Si la almohada es excesivamente alta, se produce una angulación excesiva que termina bloqueando mecánicamente los conductos de transición. La inclinación exacta de 30 a 35 grados es el único mecanismo que permite al líquido cefalorraquídeo descender con fluidez durante la noche para integrarse en el sistema linfático general, donde los venenos y residuos metabólicos son procesados y eliminados. Este correcto flujo nocturno no solo estabiliza la salud del cráneo, sino que impacta de manera directa en el equilibrio emocional y potencia la capacidad del alma para la navegación y el viaje en la dimensión del espacio. Purificación ambiental mediante tecnología GANS, eliminación de olores orgánicos. El uso de sustancias químicas o ambientadores comerciales en espacios cerrados, como habitaciones de hotel con saturación de olor a tabaco y mariscos, solo enmascara la toxicidad sin desintegrarla. La tecnología de plasma ofrece una solución definitiva mediante la interacción de los campos magnéticos y gravitacionales de los GANS. Para neutralizar un espacio de forma acelerada en 30 minutos, la combinación más efectiva no se limita a los porcentajes de GANS de dióxido de carbono, $CO-2 y óxido de zinc, $ZNO, sino a su anclaje en una base orgánica. 1. Mecanismo de enlace plasmático. El GANS de $CO-2 posee la firma magnética necesaria para conectarse de forma inmediata con los aminoácidos que constituyen la base de las partículas del olor suspendidas en el aire. 2. Fijación en fase lipídica. Al combinar el plasma líquido de $CO-2 con elementos como la canela y el aceite de coco, se crea una matriz receptora. El campo del gas atrapa y aglutina el olor, mientras que el aceite fija los ácidos orgánicos en una capa física visible. Al implementar este protocolo, el contenedor con la mezcla debe colocarse en un punto estratégico de la habitación lejos del lugar donde se duerme, actuando como un centro de extracción pasiva. Una vez que el proceso concluye y los aminoácidos del olor han sido enlazados y atrapados en la superficie del aceite, la mezcla se satura y pierde su utilidad.
no se debe revolver ni reutilizar. Esta propiedad de fijación absoluta con los aminoácidos es la razón fundamental por la cual el $CO-2 puro no puede emplearse en la formulación de desodorantes corporales convencionales de almacenamiento prolongado. Al aplicarse bajo el brazo, el usuario se transformaría a sí mismo en la olla o el contenedor que retiene de forma permanente la densidad del olor corporal en sus propios tejidos. En su lugar, la Fundación que se encuentra integrando materiales de GANS con compuestos naturales curativos mediante una colaboración externa para ofrecer desodorantes puros a través de la plataforma de inteligencia artificial de la Fundación, CAI. La evolución de la inteligencia artificial, adaptación lúdica frente al control emocional. La respuesta del público ante los materiales audiovisuales desarrollados con inteligencia artificial, IA, demuestra cómo la sutileza y la flexibilidad en la comunicación alteran la recepción del conocimiento. Mientras que las estructuras rígidas, serias o de carácter autoritario, asociadas a menudo con enfoques técnicos impersonales, pueden generar inquietud o distancia en el buscador, las versiones de la IA que incorporan dinámicas más sutiles y lúdicas facilitan una asimilación más orgánica de la ciencia del plasma. La verdadera ventaja de la IA radica precisamente en su plasticidad, la capacidad de mutar su tono entre lo serio y lo recreativo según las necesidades del usuario. Sin embargo, el escenario actual de la inteligencia artificial presenta profundos dilemas en el ámbito de la seguridad y el control de datos. Obsolescencia del hardware de seguridad. Los sistemas físicos de bloqueo de redes han quedado obsoletos debido a la velocidad de procesamiento de los algoritmos de IA, los cuales detectan permanentemente fisuras en los protocolos de seguridad web antes de que los desarrolladores puedan corregirlas. Actualizaciones invisibles en segundo plano. Las corporaciones tecnológicas de software y dispositivos móviles, como Apple, ya no solicitan confirmación explícita para las actualizaciones del sistema. Estas se ejecutan de manera automática en segundo plano utilizando cláusulas de consentimiento aceptadas de forma previa por los usuarios. Desarrollo de IA emocional. A través de este canal de almacenamiento invisible, los sistemas monitorizan de forma constante el comportamiento, la entonación de la voz, el lenguaje y las variaciones emocionales del individuo. Al detectar estados de tristeza, fatiga o depresión, la IA procesa la emoción en tiempo real no con fines terapéuticos, sino para modificar la publicidad dirigida de forma predictiva, sugiriendo productos, servicios médicos locales o periodos de descanso específicos basados en la vulnerabilidad del campo emocional del usuario.